diferente a lo que nosotros podríamos conseguir. Tienen creencias como las siguientes. Pues aquí nos acompañan distinguidos psicólogos y psiquiatras, pero de la manera que como criminólogo lo puedo explicar. Muchos de los mareros creen que hacen sus fechorías porque Dios se los ordena, porque son delincuentes misioneros, que Dios les designa, les permite, los ilumina para que hagan esto. Otros dicen que están poseídos por el demonio. En ambos casos se excluyen de la responsabilidad, porque o los posee Dios o los posee el demonio. Nuestras culturas indígenas tienen algunos sincretismos, parecido por ejemplo a la Santa Muerte que he escuchado que se utiliza en México. Entonces es mitad Dios y mitad diablo, ¿verdad? Porque hace milagros, porque representa el mal, pero en todo caso es el Dios o es el diablo o es esta imagen sincrética que los hace ser irresponsables en su... son planos en el sentido de que no reaccionan, no piensan en que están haciendo bien o mal, solo actúan. Tienen signos, varios tipos de signos. Uno es que tienen un lenguaje escrito en particular que lo utilizan para comunicarse entre ellos, que ahí lo pongo. Tienen un lenguaje corporal especial. Estos no son las letras mudas, sino es otro tipo de lenguaje que utilizan con las manos, que generalmente cuando los capturan se ven en la televisión, que se mandan mensajes de triunfo, que están capturados, pero no obstante cumplieron con la misión que les habían encomendado. Tienen símbolos especiales, los grafitis señalan, esas fijan el territorio. Cuando un grafiti es puesto en una colonia, en una vecindad, se sabe que una mara en particular actúa, en este caso la salvatrucha. En esos placazos o en esas grafitis rinden homenajes a pandilleros muertos. Ustedes verán que hay palabras en inglés porque las maras las importamos de Estados Unidos, son nuestros migrantes que fueron a vivir allá, aprendieron a hacer esto malo, y cuando se puso duro a la política migratoria de Estados Unidos nos los regresaron. Eso lo veremos más adelante. También tienen un caló en particular con todo un significado. En Guatemala, Policía Nacional Civil, ellos dicen, hay de las 3 letras, vamos a abanderar, a cuidar, etcétera. Eso no me voy a referir a eso. Los tatuajes del cuerpo es un significado importante para ellos. Utilizan los 3 puntos en cualquier parte del cuerpo, normalmente lo utilizan en las manos, que significa vida loca, la vida loca de un pandillero. Esa trilogía es cárcel, hospital o cementerio. Ese es el destino de ellos. Y la lágrima, que es el símbolo de cuántas personas han matado. Cada lágrima que tienen tatuada significa un homicidio, pero no un homicidio común, sino un homicidio de trascendencia, de impacto social. La primera que se graban es la que hacen en la iniciación, que a veces es matar a una persona sin motivo. ¿Qué hemos visto hasta este momento? La definición de la mara, dijimos que está inscrito en el modelo sociológico liberal de criminología, específicamente en la Escuela de la Antropología Cultural, y caracterizamos las maras. Ahora vamos a ocuparnos de los factores sociológicos y el proceso de socialización de las maras. Los factores sociológicos que influyen en la integración de las maras: la migración, ¿verdad? El sueño americano. Entre 1995 y en el año 2000, 600,000 personas aproximadamente guatemaltecas emigraron a los Estados Unidos de América buscando un refugio económico y huyendo de la violencia que después ellos generan. La transculturización
Es interesantísimo, yo lo quiero señalar que está ocurriendo. Se van con sus trajes regionales y vuelven con blue jeans, con tenis, con cachuchas, es decir, además se están robando nuestra cultura. En Guatemala, aquí seguramente, mucho negocio con las pacas y eso es lo que compra la gente. La pobreza, ¿verdad? Durkheim dice que quizás no es lo más importante, pero ayer yo chequeé el dato que dieron acá, lo rechequeé, le hablé al conferencista y sí me confirmaron, en México 56 millones de pobres, naturalmente que sí influye en los actos criminales. No el mito de que el pobre es delincuente, por supuesto no, pero estos connacionales míos paupérrimos que viven en los basureros están mejor en la migración y están más se sienten mejor también en grupos que les dan solidaridad humana, que los acogen y donde delinquen. Hablemos de maras. El crecimiento urbano y rápido, pues obviamente la pobreza enorme los tenemos en una ciudad de casi 5.200.000 asentamientos urbanos, anillos de pobreza grandes. Y existen otros elementos sociológicos que yo no puedo dejar de mencionar. Por ejemplo, la globalización. Oigan este dato bien oído. 1950, el Departamento de Justicia, 50, eso es hace 62 años, reconoció 30.000 pandillas en los Estados Unidos en el año 50 y más de 900.000 miembros que operaban en México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Hoy en día pues tienen su Facebook, donde hablan de cómo se pueden adherir, tienen su propia página, tienen sus propios juegos, Xbox, etc. La oficina del CATI de la ONU contra la droga y el delito afirman tener indicios de la implantación de maras en España. Europa es el objetivo de las maras, Italia y España las principales afectadas por las pandillas juveniles. La gran desmoralización social, que era otra de los aspectos que no les podía dejar de mencionar. Ya saben, Durkheim, al hablar de la anomia, la disfuncionalidad entre el individuo y la conciencia colectiva. Pero bien importante, estamos hablando, como es una conferencia criminológica, el término sin normas, que se refiere a la desviación no institucional, ruptura de normas sociales, no de leyes, no de leyes. Dentro del proceso de socialización, pues otra vez darle la razón al maestro Tiegui. La familia, la desintegración. Vean esas figuras, ese niñito que el papá y la mamá tatúan desde que está en brazos. Él no tiene más remedio que ser marero, nació marero. Es como a los católicos que nos bautizan sin preguntarnos, porque nuestros papás consideran que es lo mejor. Ellos consideran que lo mejor para sus hijos es que integren la mara. Fíjense que cuando les di la primera definición, les decía que cuando inició el estudio eran muchachos de entre 5 y 19 años, hoy están entre 5 y 50 años de edad. Quiero contarles que tenemos ministerios públicos, policías, abogados y jueces que forman parte de la mara, no formaron, forman parte de la mara. El proceso de socialización para seguir la escuela. Esa escuela no es la peor, las escuelas peores no tienen techo, no tienen paredes, ¿verdad? No. Los mareros ahora sí hacen que sus hijos estudien, esos de 50 años. Ya es segunda generación, como los narcotraficantes. La primera generación hacían sus mansiones al lado de los ranchitos, hoy no. La segunda generación ya los incursionó en el lavado de dinero, hizo casas en los centros urbanísticos, los chicos ya iban a las universidades locales. Hoy la tercera generación
de narcotraficantes con su dinero lavado, ya estudian en Estados Unidos, son empresarios, ya no importa de dónde vino el dinero. Pues no en ese sentido, pero por ese camino los mareros están haciendo ya que sus hijos no se tatúen, que estudien, que disfruten de lo que ellos han hecho de una manera mala vida. El barrio, por supuesto, esas favelas, esos hacinamientos sin servicios básicos, hacen proclive a que las personas integren las maras. Nosotros tenemos 3 grupos étnicos, indígenas, xincas y garífonas. Sin distinción alguna, todos estamos incursionando en ese mundo de las maras. La suma de los factores sociológicos como la estructura dinámica, la unidad, la lealtad, la solidaridad, identidad grupal, hacen que haya una estructura firme. Ellos tienen un su lema, los mareros, que dicen: por mi madre vivo y por el barrio muero. Es decir, tienen una identidad grupal, un sentido de pertenencia altísimo. Ahora vimos en este segundo apartado los factores sociológicos, el proceso de socialización y la génesis y el desarrollo de las maras. Ahora entramos al tema de las maras y el crimen organizado, que es lo que nos ocupa. Ya se acuerdan ustedes, 3 veces he dicho la definición de las maras, pero para regresar: grupo urbano y suburbano, adultos jóvenes, adolescentes con territorio, con estructura organizacional, solidaridad, participan del crimen violento. Y crimen organizado, pues me atrevo a poner mi definición: una empresa criminal cuya finalidad es obtener utilidades. Esas son las 2 actividades que estamos relacionando para ver si las maras pertenecen o no al crimen organizado. Las diferencias fundamentales que tienen estos 2 grupos criminales, que así los vamos a denominar: el método de reclutamiento, el ámbito delictivo y el aprovechamiento de la tecnología. El crimen organizado generalmente, si recordamos aquellos anillos como que fueran las Olimpiadas